buenas tardes. Soy el doctor Raúl Morales, presidente de la Fundación Democracia y Libertad y del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Nuestro museo, inaugurado el 21 de mayo de 2019, presenta a Panamá y al mundo el importantísimo tema de los derechos humanos desde una perspectiva global, regional y nacional, celebrando así la firma en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento histórico que estableció los principios básicos que garantizan la igualdad y la libertad de todos los seres humanos. El tema que nos ocupa hoy es el de la Venezuela sin derechos, un país hermano sometido a un régimen totalitario donde los derechos humanos son violados a diario. El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con el artículo 19 sobre la libertad de expresión, garantizan el derecho a reunirse de manera pública o privada para expresar, promover, perseguir y defender intereses comunes. Pero en Venezuela, ejercer este derecho puede llevar a perder la vida. En el Museo de la Libertad hemos dedicado un espacio permanente a nuestros hermanos venezolanos, en el que hacemos visible la situación que se vive a diario en Venezuela. En una de nuestras esferas de derechos, donde hablamos sobre el derecho a la protesta, hay un escudo auténtico traído de Venezuela que fue utilizado en las protestas llevadas a cabo en ese país, haciendo honor a quienes valientemente salen a protestar a riesgo de perder su vida. Las represiones de las que el hermano país es víctima por hacer valer sus derechos nos muestran públicamente lo que sufren Venezuela y otros países de la región y del mundo. No hay nada más importante que la lucha constante por hacer valer los derechos humanos, derechos estos que son de todos y que estamos llamados a defender. Continuando con el compromiso del día de hoy, me place presentar a la ciudadanía un extraordinario y revelador programa sobre el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad que azotan al pueblo de Venezuela. En esta ocasión, nos honran con su participación renombradas personalidades cuyos conocimientos directos sobre esta materia ampliarán nuestra comprensión de la gran tragedia que viven nuestros hermanos venezolanos. Estas personas son la doctora Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019 y actual comisionada. Su Excelencia Fabiola Sabarce, embajadora de Venezuela en Panamá. El doctor Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el licenciado Iván Chanis Barahona, abogado con estudios en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Esta presentación del día de hoy reviste especial trascendencia por razón del muy recientemente revelado informe del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la tiranía impuesta en Venezuela por Nicolás Maduro. Dicho informe, de fecha 15 de este mes de septiembre, relata con gran detalle las violaciones a los derechos humanos, los crímenes y el rol protagónico de la dictadura en continuos actos inhumanos en contra de la población venezolana. Sin más, y con el agradecimiento de nuestro equipo de colaboradores y de la Junta Directiva del Museo de la Libertad, los dejo a ustedes con nuestro moderador de hoy, nuestro amigo el licenciado Iván Chanis Barahona. Muchas gracias, doctor Morales. Gracias al Museo de la Libertad y los Derechos Humanos por su gran misión de desarrollar un Panamá y una región más democrática a través del fortalecimiento de los derechos humanos de todas las personas. Iniciamos el discurso de hoy, o nuestra conversación de hoy, con la introducción de la embajadora Fabiola Sabarce, que nos dará una introducción a lo que nos motiva hoy, esta serie de webinars Venezuela sin Derechos. La embajadora Sabarce es representante diplomática de Venezuela ante la República de Panamá. Es ingeniera civil de la Universidad Rafael Urdaneta y magíster en Administración de Empresas de la American Intercontinental University en Houston, Texas. Fundadora del partido Primero Justicia en el estado de Zulia y de la organización no gubernamental Bienestar para Crecer en Texas. En Panamá es cofundadora de la Fundación Activos Panamá, creada en 2018
para apoyar en el proceso de migración exitosa de venezolanos vulnerables en Panamá, que ha atendido a más de 750 personas. Con ustedes, la embajadora Fabiola Sabarce. Muchísimas gracias, Iván. Gracias por esa introducción y agradecer al Museo de la Libertad. De verdad que haciéndole honor a su nombre, nos han brindado esta palestra para seguir exponiendo al mundo la continua violación de derechos humanos en Venezuela y, como bien lo decía su presidente Raúl Morales, crímenes de lesa humanidad. Por eso quiero dar la bienvenida a nuestros queridos ponentes, Esmeralda Rosemera de Troitiño, a Carlos Ayala, que nos honran con su presencia, estimados representantes del Museo de la Libertad, en cabeza del doctor Raúl Morales, y de la directora del museo, Aida Clemen, que nos ha ayudado tanto, y todo ese equipo operativo, invitados especiales, periodistas. Gracias a todos por estar aquí, por ser multiplicadores de este mensaje que vamos a mostrar y que está ocurriendo y sigue ocurriendo en este momento en nuestra patria, Venezuela. Porque estoy segura que nuestras voces juntas pueden llegar más lejos, porque nuestro clamor de justicia para todas esas víctimas no quede en el olvido. Podamos lograr juntos el cese del sufrimiento de los venezolanos y, sobre todo, honrarlos y garantizar la no repetición. Para cualquiera, cuando el título de este evento le podría sonar exagerado, Venezuela sin derecho, pero sin duda, los que conocemos de cerca todo lo que está ocurriendo en nuestro país, y sé que muchos de los que están aquí lo comparten, sabemos que esa frase, Venezuela sin derechos, representa una fiel fotografía de la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero que podemos pensar de un país donde quien dice ser su primera autoridad, usurpador por cierto, Nicolás Maduro, es quien decide quiénes serán torturados, quiénes permanecerán detenidos y quiénes serán liberados. Esto según el más reciente informe, como mencionaba el doctor Raúl, de la misión de verificación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto no puede ser llamado nunca un gobierno. Esto es un estado forajido. Denominarlo dictadura es un término suave, porque en realidad todo esto es un sistema criminal que asesina y viola los derechos humanos de manera sistemática. Es que hasta los más elementales derechos son violentados en nuestra Venezuela, desde el derecho a la identidad, desde el derecho a la libertad de expresión, a la alimentación, a la salud, a la libre movilización, hasta llegar a los derechos políticos, ciudadanos y el derecho a la vida en nuestro querido país. Ya, los derechos humanos y su defensa están consagrados en nuestra Constitución, promulgada en el 99, inclusive data desde el anterior del 61, pero en estos momentos son letra muerta. Cuando tenemos un sujeto que dice ser presidente de un país, pero es el primero en perpetrar estos crímenes de lesa humanidad, ¿qué podemos esperar de sus seguidores o súbditos? No es un gobierno, es una banda criminal que atenta contra todo un país que han sumido en la miseria y está cansada de tantas humillaciones. Hoy, gracias a esta vitrina que nos da el Museo de la Libertad en Panamá, queremos ser la voz de los que no tienen voz, de todos quienes han sido objeto de todos estos vejámenes del régimen narcoterrorista. Porque para despertar esa sensibilidad de todo el mundo sobre lo que está ocurriendo en nuestra paleada Venezuela, hay que denunciar, hay que informar, porque nadie se solidariza ni sensibiliza ante lo que desconoce. Esta es una de las razones por las que el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas marca, como decimos,
un antes y un después en la lucha internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Después de este informe, no hay cabida para solidaridades ideológicas, no es de derecha, no es de izquierda, es un mundo que debe actuar para evitar que un Estado de esta naturaleza se consolide en nuestra querida América Latina. Existen ahora elementos de naturaleza probatoria. A diferencia de otros informes, este cuenta con 273 casos documentados con entrevistas, a víctimas y a los familiares. Establece entre sus recomendaciones de que los responsables de estos delitos paguen por sus crímenes, directamente con nombre y apellido. La crudeza de todo lo que allí se relata deja poco la imaginación sobre las ejecuciones extrajudiciales, sobre desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, abuso sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por el Estado venezolano, al menos desde 2014, que es lo que documenta este informe. Estas aberraciones no pueden dejarse pasar. Tenemos que seguir denunciándolo y por eso la importancia de este evento. Tenemos que seguir trabajando por lograr pronunciamientos dentro y fuera de nuestro país, aumentar los canales de difusión, lograr la sensibilidad de los medios de comunicación, políticos, sociedad entera. Contamos con todos. Tenemos que mostrar el rostro de este drama humano que viven los venezolanos y, más importante aún, mostrar el rostro de sus verdugos, que hoy en día, como dijimos anteriormente, están señalados con nombre y apellido. No vamos a descansar, al igual que sé que todos los que nos acompañan hoy igual, porque el cese de todas estas barbaridades comienza por la salida de estos usurpadores, porque logremos alcanzar las elecciones presidenciales y parlamentarias libres, transparentes y creíbles, y pueda retornar la libertad y la democracia para Venezuela. Y al llegar ese día, tampoco descansaremos, porque nos tocará reconstruir, y ahora lo haremos todo mejor, desde los cimientos a nuestro país, que lo han vuelto polvo en este momento y lo han hecho nada. Por eso quiero cerrar con una frase de Dalai Lama que dice: la paz solo puede durar cuando se respetan los derechos humanos, cuando las personas tienen que comer y cuando los individuos y las naciones son libres. Esa es la paz que queremos, no solo recuperar nuestra Venezuela, sino que deseamos trabajar para que permanezca libre en el tiempo. La paz, la democracia y la libertad volverán a ser parte de la palabra que definan a Venezuela. Por ello, nuevamente muchísimas gracias y seguiremos trabajando. Muchísimas gracias, Silva. Gracias, embajadora, gracias por ese liderazgo, por su valentía y por su constante trabajo para una región más pacífica y más justa, no solo para los venezolanos, sino para todos, ¿no? Porque la paz de Venezuela es la paz de América. Muchas gracias, embajadora, por esa increíble y emotiva introducción a lo que será esta serie de conversatorios que hoy un grupo distinguido de personas podremos empezar a abordar. Vamos a hacer una primera ronda de preguntas. Vamos a iniciar por protocolo con nuestra gran y querida comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien es comisionada titular y comisionada interamericana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es licenciada en Filosofía, Letras y Educación, así como en Derecho y Ciencias Políticas, y realizó estudios de especialización en Derechos Humanos de Mujeres, Familia y Niñez, Sigma Cum Laude. Integró la Comisión Especial para Reformas Constitucionales de 2011 a 2012 en Panamá y fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia de 2004 a 2009. Actualmente integra los equipos de capacitadores en el sistema penal acusatorio para el Ministerio Público y a nivel institucional. Además, una de nuestras grandes lideresas panameñas, siendo nuestra lideresa más importante en el sistema interamericano y el sistema internacional de los derechos humanos. Así que
para mí es un gran honor una vez más estar junto a usted, comisionada. Vamos a empezar con una primera pregunta para empezar a sentar la tónica de esta conversación. Comisionada, desde una visión regional y enmarcada en el trabajo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál es el contexto general de Venezuela en materia de derechos humanos? Muchas gracias, Iván, por esa presentación tan hermosa. Me llena de mucha alegría. Quiero expresar mi reconocimiento al doctor Morales porque colocarnos en este espacio desde mi querido Panamá para todos los que participan en este encuentro virtual es realmente motivo de muchísimo orgullo. Creo que hace honor a su palabra, precisamente como nos lo dice la señora embajadora, a quien también hago mi reconocimiento por su liderazgo en la defensa de los derechos de las personas. Cuando uno vive una realidad de su país, pues uno se empodera de ese liderazgo para mostrarlo al mundo, y creo que, Fabiola, tú lo estás haciendo de una manera muy especial. Pero también me honra compartir este panel con mi queridísimo amigo Ayala, Carlos, porque sé de su compromiso, de su experiencia, de su trabajo en la comisión que dejó huella, ¿verdad? Entonces me siento también muy honrada por eso. A ver, la pregunta que me planteas como para abrir esta reflexión es un tema que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado trabajando ya años atrás. Y hemos podido identificar de una manera, una primera idea general, cuando la Comisión señala que Venezuela tiene hoy un rompimiento de su orden constitucional, que tiene un absoluto desbalance en un Estado de Derecho. Parecieran dos conceptos muy abstractos, pero voy a mirar un poquito para adentro para decir que no, estos no son conceptos abstractos, porque al final, si no tenemos esta seguridad en los estados democráticos, por supuesto, el cumplimiento de los derechos, de los demás derechos, están en cuestionamiento, sin duda. ¿Por qué hablamos de una situación de ausencia de Estado de Derecho, destrucción de la institucionalidad democrática? Bueno, porque el primer aspecto, institucionalidad democrática, ¿qué implica? Implica la necesidad de que las instituciones de un país funcionen de una manera independiente, de una manera formal, de una manera que garantiza que la función que les corresponde va a ser desarrollada de una manera completa, de una manera integrada. ¿Por qué digo que la institucionalidad democrática en Venezuela no funciona? Bueno, los hechos, los acontecimientos que tiempo atrás, pero que hoy se agravan de una manera particular, estamos hablando de falta de independencia judicial, estamos hablando de un desconocimiento del orden, por ejemplo, en materia de las responsabilidades o las funciones de la Asamblea Nacional.
una asamblea constituyente un tanto espuria, en la que efectivamente se desborda en sus mandatos o en sus limitaciones, el ataque directo contra los partidos políticos, y se dice que es un país democrático, donde la acción democrática la desarrollan precisamente los partidos políticos. El tema del uso del derecho penal para castigar a quien no comparte los criterios, pero criminalizando la posición política de las personas, o que sirve a su antojo para conceder excarcelaciones, por ejemplo. El tema de la constitución del Tribunal Electoral, por ejemplo, o del ente rector electoral. Allí hay un desquebrajamiento de lo que estas instituciones tienen como responsabilidad para la protección de los derechos, para asegurar precisamente la efectividad de los derechos. El tema de la independencia judicial, por ejemplo. ¿Qué garantías hay de una tutela judicial efectiva como la Constitución venezolana señala? Entonces, no puede haber una respuesta efectiva si no tenemos esa certeza. Pero el contexto no termina en esta parte política. El tema es que hay detrás además un efecto, todo el tema de las medidas de militarización para la seguridad ciudadana, por ejemplo. Es un asunto que está documentada precisamente, los crímenes, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, es decir, una institucionalidad como sería el ejército, que está actuando para el control del ejercicio de la ciudadanía. Entonces, allí hay una absoluta limitación de los derechos. Pero está todo el tema, no sé, tú me avisas, Iván, si, cuánto me queda, pero por lo amplio de la pregunta, el tema de la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para una población que hoy casi 6 millones han tenido que emigrar por razones de sobrevivencia, una migración forzada. A mí me tocó vivir en la oportunidad que tuve de estar en la frontera venezolana, colombiana, en Cúcuta, donde uno puede darse cuenta directamente de lo que representa el tema de la vida de la gente, la dignidad de la gente, la satisfacción de derechos tan fundamentales como comer, el alimento. Entonces, esto ha sido calificado, sí, por el doctor Morales, dice, crímenes de lesa humanidad, porque es la vida de la gente la que está realmente siendo afectada. Yo participé en un webinar hace unos días, donde el tema de la protección de los servidores de salud en una situación de grave riesgo para sus vidas, criminalizándole sus acciones. Y le preguntamos, ¿cuánto gana? ¿Cuánto es el salario de un médico? Entonces, una población en un estado de crisis humanitaria, agravada hoy por la situación de la pandemia, junto con estas medidas de control, de sometimiento,
Fabiola habla es más que dictadura. El llamado que hace la comisión en este contexto es de la denuncia, de la búsqueda de un diálogo colectivo que nos permita no solo mostrar al mundo, sino buscar respuestas a esta situación donde no se trata de posiciones ideológicas, no se trata de una crisis política, se trata de un conjunto de circunstancias que colocan a la población venezolana en una situación de verdadera crisis en sus derechos humanos. Excelente. Gracias. Gracias, comisionada. Yo creo que ha sido magistral la forma de un tema tan complejo poderlo explicar de una manera tan sucinta y tan clara. Cosas mencionadas muy importantes: rompimiento del orden constitucional, una crisis humanitaria, ahora visto aún peor con la falta de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No olvidamos que estamos en medio de una crisis regional también migratoria, y ahora la novedad de los posibles crímenes de lesa humanidad. Entonces, agradezco, comisionada, esa capacidad tan brillante que usted siempre tiene de hacer ese esquema, y vamos entonces a entrar un poquito más en materia específica, y para eso vamos a escuchar en esta primera ronda a nuestro segundo panelista, quien es Carlos Ayala Corao, quien es abogado especialista en Derecho Público, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, de University of Oxford, de Georgetown University, de American University y de la Universidad Panamericana de México. Fue vicepresidente y es miembro de la Comisión Internacional de Juristas. Fue también presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Comisión Andina de Juristas, así como muchos otros importantes procesos internacionales de justicia. Es abogado y defensor de derechos humanos ante organismos nacionales e internacionales. Doctor Ayala, con esa interesante y completa introducción de la comisionada Troitiño, pues hablar de derechos humanos en Venezuela hoy toma especial relevancia con el reciente informe de las Naciones Unidas, lo que ha creado una gran expectativa internacional en cuanto al futuro de la situación en Venezuela. Para quienes no conocen o aún no comprenden lo importante de dicho informe de verificación de hechos, ¿podría darnos usted un tipo de introducción a qué significan esas 443 páginas? Sí, terrible. Es bárbaro. Bueno, muchas gracias, Iván, por esa generosa introducción. Quiero comenzar dándole las gracias a la embajadora Fabiola Sabarce, una buena amiga y además una embajadora modelo en sus gestiones que ha logrado y que está haciendo por los venezolanos en Panamá y por la democracia en Venezuela y el retorno de la democracia en Venezuela. Y por supuesto, muy especialmente al Museo de la Libertad y al doctor Raúl Morales por su generosidad, por su acompañamiento en esta actividad del día de hoy, que precisamente de eso estaremos hablando, de libertad y de las consecuencias de la ausencia de libertad. Cuando el ser humano pierde la libertad, está sujeto al reino de la arbitrariedad. Bueno, lo primero que diría después de esas excelentes palabras de mi amiga, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, que además no se dijo en sus palabras de presentación, pero ella además tiene una grandísima responsabilidad en este momento, y es que es la relatora de la Comisión Interamericana para Venezuela. Es decir, dentro de la comisión es la persona que lleva con atención especial la situación de Venezuela y que le toca relacionarse con las ONG, con sectores del Estado que puedan responder, y en general pues con las víctimas en esta situación. Bueno, fíjense, este informe del 15 de este mes, de hace pocos días, tan voluminoso, pero que recomiendo comenzar su lectura por el resumen de 21 páginas. Lo que pasa es que estos resúmenes están hechos en letras muy pequeñas, e igualmente son densos, pero este informe no hace más que corroborar, confirmar y ratificar
lo que se ha venido documentando desde hace muchos años en Venezuela. Desde muy temprano. Desde muy temprano, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo su primera visita en loco en el propio año 2002. Y ya de allí empezó a hacer unas alertas, emitió un informe país el año siguiente. En el 2010 ya llamaba la atención sobre la ausencia de Estado de Derecho en Venezuela, y más recientemente en su último informe del año antepasado también lo hacía así. Y además en su trabajo de medidas cautelares, en su trabajo de casos que fue elevando, fue mostrando un patrón de desmantelamiento del Estado de Derecho en Venezuela. Desmantelamiento que comenzó con el desmantelamiento de la justicia, con el desmantelamiento de los controles, con el desmantelamiento de las libertades, con el desmantelamiento del sistema en general de justicia, ¿no? Y con eso en adelante, sin controles y sin barreras, todo lo que se fue llevando a cabo. Pero no hace más que confirmar los informes también internacionales que se habían llevado a cabo, los informes de las ONG venezolanas como Provea, COFAVIC, Espacio Público, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, las sentencias que viene emitiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cada uno de estos temas: desaparición forzada, detenciones arbitrarias, tortura, ausencia de justicia. No hace más que corroborar lo que ya veníamos viendo, pero en el ámbito de Naciones Unidas, esta documentación podríamos decir que comienza como que una década más tarde, a través de los exámenes universales y el examen periódico universal que se realizó en Naciones Unidas, las decisiones del Centro o del Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, y más recientemente la oficina del Alto Comisionado Said, desde el año 2015, comienza ya a levantar el tema, que no es común que un alto comisionado levante el tema, decida hacer informes sobre un país para presentarlos al Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano compuesto por representantes de los estados, que precisamente es un órgano de Naciones Unidas para llevar a cabo las tareas como órgano político en materia de derechos humanos, para recibir los informes, para hacer un examen de la situación de los derechos humanos, y recibe allí los informes de órganos independientes como relatores, como grupos de trabajo, como comités, y al mismo tiempo impulsa la labor de los derechos humanos. Lamentablemente, debemos decir, hay algunas excepciones en el Consejo de Derechos Humanos, y hay algunos países que por la Realpolitik logran llegar al Consejo de Derechos Humanos, como en este caso Venezuela, pero también ha sido el caso de Cuba, ha sido también en su momento el caso de Libia, o es el caso de Irán en este momento. Logran llegar sin tener un récord de derechos humanos, que fue la reforma que quisimos en el año 98, sustituir la antigua Comisión de Derechos Humanos por un Consejo de Derechos Humanos. Bueno, este Consejo de Derechos Humanos ha venido conociendo estos informes de tanto del anterior alto comisionado como de la hoy alta comisionada Michelle Bachelet sobre Venezuela, informes que ellos han rendido al Consejo de Derechos Humanos. Y en virtud de la gravedad de esos informes, precisamente el 27 de septiembre del año pasado, se adoptó una resolución muy importante manifestando su preocupación, manifestando su rechazo, su condena a las violaciones de derechos humanos que están teniendo en Venezuela, pero precisamente por esos hechos adoptó una decisión sin precedentes, por lo menos respecto a la mayoría de los países latinoamericanos, y en concreto respecto a Venezuela. Decidió crear, establecer una misión independiente internacional para el establecimiento de los hechos en Venezuela, para el establecimiento de los posibles violaciones de derechos humanos y delitos en 4 áreas fundamentales: detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
¿A qué efectos? Bueno, esa resolución del Consejo dijo a fin de asegurar la plena rendición de cuenta de los autores y de la justicia para las víctimas. Entonces, esta misión terminó estableciéndose ya a finales del año pasado. Envió varias comunicaciones al gobierno del régimen de Nicolás Maduro y no les permitieron entrar. Sin embargo, siguieron enviando comunicaciones para tratar de recabar información, pero al final, todos sabemos que la investigación idealmente puede hacerse en situ, pero si no es en situ también hay varios precedentes y un Estado no puede pretender excusarse o que no se le haga un monitoreo, una investigación si no permite la entrada de misiones. Esto lo hemos visto a nivel de Naciones Unidas en Myanmar, lo hemos visto a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su momento respecto a Paraguay, hoy en día respecto a Venezuela, respecto a Cuba. Es decir, los organismos no se inhiben porque los países no los dejen entrar. Recuerden que hay más de 5 millones de venezolanos que están afuera y que pudieron reunirse, muchas víctimas con esta misión que se estableció, por cierto, en Panamá, en las oficinas de Naciones Unidas en Panamá, y que hizo viajes para Colombia, se reunió en fronteras, se reunió con ONGs, y al final examinó 2.891 violaciones, no personas, violaciones, es decir, que pueden ser grandes casos, e investigó en detalle 223 casos de violaciones a los derechos humanos en un periodo récord, yo diría, y en medio del COVID, de tal manera que las conclusiones, y por razones de tiempo voy a resumirlas, las conclusiones tienen que ver con un horror que se está viviendo en Venezuela mientras estamos hablando. No es que ocurrió y se está revisando algo histórico, es algo que está ongoing, que está pasando y mientras estamos hablando está ocurriendo y cuando terminemos de hablar va a seguir ocurriendo. Un horror de una detención arbitraria de personas en protestas o una represión generalizada de personas o selectiva que tiene que ver porque son políticos, porque son miembros de la sociedad civil y son disidentes, miles de detenciones arbitrarias en ese sentido que alcanza inclusive a un comunicador social que en un momento dado da una información sobre el COVID, o a un médico o a una enfermera que en este momento está dando una información sobre el COVID. Y no solamente que son detenidos a veces en lugares desconocidos, otras veces en lugares como en el llamado la Policía de Seguridad SEBIN en el Helicoide. Allí pasan meses, a veces años de detención y son sometidos a un régimen de tratos crueles, inhumanos y degradantes. También ha alcanzado al propio personal militar, y allí se da cuenta de cómo en la Dirección de Inteligencia Militar se llevan a cabo estos actos. Pero más allá de la persecución política, un Estado desbordado con un concepto de seguridad nacional que nos recuerda las dictaduras del Cono Sur, en las operaciones de seguridad, las llamadas operaciones de liberación del pueblo, liberación humanitaria del pueblo, hay policías como el FAES que han llevado a cabo miles de ejecuciones. La alta comisionada del año pasado imploró al gobierno de Venezuela que desmantelara esa policía y a los pocos días el presidente Maduro felicitó y siguió adelante. Bueno, esa policía está identificada en las informaciones de las ONG de más de 8.000 ejecuciones arbitrarias. Aquí están documentadas, y lo advierte el propio informe, un número limitado de ellas. Pero imagínense que cada ejecución es entrada a un barrio popular, a una casa con una familia, a separar a un padre, a un hermano, a un hijo, a ejecutarlos en un momento dado escuchando el disparo y a después pretender que fue un enfrentamiento. Bueno, por razones de tiempo no puedo extenderme, pero este informe crudo, que en la segunda parte hablaremos qué viene después de este informe, lo que hace es poner
en evidencia una vez más, pero en evidencia por primera vez, ya no solamente violaciones a derechos humanos, sino delitos de lesa humanidad, las autoridades que los están cometiendo y que son responsables y las líneas de mando que hacen responsables por la responsabilidad inmediata, porque como lo dijo el Consejo de Derechos Humanos cuando creó esta comisión, lo que se trata es de asegurar la rendición de cuentas de los autores para así hacer justicia y hacerle justicia a las víctimas. Este informe finalmente comienza a darle el rostro a las víctimas de los delitos de lesa humanidad en Venezuela, salvo muy pocas que por razones de seguridad o otras razones no fueron identificadas. Aquí es con nombre y apellido que aparecen las víctimas y con nombre y apellido que aparecen los presuntos responsables. Esto es un aporte en la búsqueda de la justicia en la comunidad internacional, que en la segunda parte estaremos hablando de cómo se podrá buscar. Pero perdonen la atención, pero la pregunta fue muy amplia y era necesario hacerles esta introducción. Muchas gracias. No, al contrario, doctor, y excelente forma también de ir dando introducción a esos términos que más adelante van a ser importantes, ¿no? Para comprender. De su intervención, bueno, como soy también miembro nacional de la Comisión para la Prevención de la Tortura, y es algo que usted marcó, me recordó las palabras del fundador del APT, ¿no? De Jean-Jacques Gaultier, que dijo que la tortura es el arma absoluta al servicio de los poderes del mal y la gran vergüenza de nuestro siglo. Entonces, ahí estamos, ¿no? Desde el 33 ya venían diciendo que esto era lo peor que nos podía pasar como esta nueva sociedad y lastimosamente, como dice el informe, está pasando en Venezuela. Vamos a introducir un medio programa a través de un corto video. ¿Me ayuda el Museo de la Libertad, por favor? No hay sonido. Gracias. Bueno, la idea era romper un poquito la estructura lineal a través de estas imágenes muy crudas de la situación de una constante represión y violación de los derechos humanos. Ahí vieron testimonios de víctimas. Ha sido una introducción a lo que está pasando ahora, que ya nos introdujo muy bien tanto la comisionada como el doctor Ayala. Entonces, con ese pequeño break vamos a ir a la segunda fase de preguntas. Vamos a regresar con nuestra querida comisionada Esmeralda y luego de esa contextualización que nos dio, creo que podemos entrar a ahondar un poquito, ¿no? en esas especificidades que la gente de repente se está preguntando. Y esta es una pregunta algo técnica desde el punto de vista de derecho, pero también con una repercusión amplia desde el punto de vista social y de protección de un sistema de derechos humanos que en este caso Venezuela no está, o está saliendo de ello. Entonces, mi altavoz no funciona, dice. le escuchamos, comisionada. Sí,
Sí, sí, la escuchamos. Ah, Sí, bueno, perfecto. Perfecto, sí. Ahí, La escuchamos perfecto. Entonces la pregunta va en esa tónica. Comisionada, ¿qué significa que Venezuela salga del sistema interamericano de derechos humanos? ¿Qué significa para una persona venezolana que su gobierno procure no cumplir y salir del sistema a hoy? A hoy. Sí, sí, es una pregunta muy importante porque ha generado muchas interrogantes, ¿no? El propio Estado, las autoridades estiman que nosotros ya no tenemos competencia para atender absolutamente nada. Y eso no es tan cierto. Lo primero que tendría que señalar es que las obligaciones de un Estado frente como miembro de la Organización de Estados Americanos, la firma de la Carta, etc. Cuando el país, el Estado, denuncia, o sea, la convención, la Carta, todo lo que antes de esa denuncia se produjo y está documentado, presentado ante la comisión, por ejemplo, o ante la Corte. Por eso hoy la Corte sigue dando unas respuestas al Estado, o a las víctimas más bien. Entonces, nosotros seguimos también atendiendo asuntos como medidas cautelares, donde lo que comprobamos a la hora de determinar el cumplimiento de los requisitos del artículo 25 del reglamento, comprobamos que son hechos que han estado sucediendo antes de la denuncia de la Carta o de la Convención. Entonces, hay el sistema interamericano tiene un mandato que le han dado todos los estados, y en esta búsqueda de cómo vamos nosotros a responder ante las víctimas frente a esta denuncia que hace un país que quiere salirse del sistema, y se quiere salir es precisamente para no cumplir con las obligaciones de los tratados que ha firmado. Y allí quiero hacer una precisión. Venezuela, por ejemplo, se ha ratificado la Convención contra la tortura. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, por el hecho de Venezuela denunciar la Convención y decir que se sale del sistema interamericano, pero él ha ratificado otros convenios de derechos humanos, no se produce un cese automático de los demás tratados que haya firmado ese país, ese Estado. El tema de las medidas cautelares lo hemos trabajado así. Cuando identificamos que hay una situación de tortura, entonces aplicamos la Convención contra la tortura que Venezuela es signataria. Y así cualquier otro instrumento. Por el hecho de salir del sistema, automáticamente no se produce la anulación o la no vigencia de estos otros tratados. Quiero aprovechar la pregunta para... ustedes saben, la Corte tiene una función consultiva, y hoy la Corte Interamericana, a solicitud, creo que fue Colombia, si no lo recuerdo mal, pide a la Corte una opinión consultiva, precisamente para identificar cuáles son estas responsabilidades que el Estado
que dice separarse, que denuncia la carta, que se sale del sistema interamericano, y cuáles serían los procedimientos para hacer valer los derechos de las personas. Pero hay un elemento en esto muy valioso. Venezuela pertenece a la comunidad internacional. Y nosotros tenemos el gran paraguas del Ius Cogens, que es ese derecho consuetudinario que es aceptado por toda la comunidad internacional y es responsable de la protección de los derechos humanos. Y son normas de ese derecho, de ese derecho común, del que no se puede salir por el hecho de una denuncia de una convención. Entonces, esta realidad nos permite a un sistema de protección de derechos estar vigilantes de lo que representa la vigencia de los derechos, la protección de los derechos y la exigibilidad de estos derechos aún en estas condiciones. Entonces, la importancia que tiene para nosotros, para el sistema interamericano, hoy contar con una posición de la Corte que oriente precisamente a los estados en lo que representan estos efectos frente a de países, estados que denuncian o que pretenden, a través de la denuncia de la Carta de la OEA, salirse del sistema interamericano. Estimo que es muy importante que tengamos presente, y este es parte de este concepto de la comunidad internacional, de mirar como miembros de una comunidad internacional lo que está pasando en el país hermano, de reconocer que un país está violando de una manera grave y sistemática los derechos humanos y que tenemos la obligación de pronunciarnos sobre eso. Creo que el informe que Carlos nos describe tan crudamente, tan duramente, es el mejor ejemplo para decirle a Venezuela: no crea que salirse del sistema interamericano implica que su responsabilidad y sus obligaciones con la protección de los derechos humanos se concluyen. Ese es el punto. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Y un tema tan complejo que hemos venido viendo de hace muchos años, ¿no? El peligro de estas constantes estados que quieren denunciar el sistema, que amagan, otros que sí cumplen, y esa difícil situación que tienen para poder ustedes justamente hacer su trabajo. Así que muchas gracias por esa gran explicación. Y para ampliar en lo que dijo, en efecto, fue Colombia quien solicitó a la Corte Interamericana una opinión consultiva, y no está de más aprovechar este espacio, porque es un espacio también académico, de que cualquier persona, sea organización, desde la academia, ONG, asociación profesional o persona individual, puede enviar sus opiniones escritas para aportar a esta opinión consultiva hasta el 16 de diciembre de 2019. La Corte ha fijado ese término. Así que quien está aquí y conoce el tema y quiere opinar y quiere aportar a este proceso, puede hacerlo hasta el 16 de diciembre. Muy bien, muy bien. Fantástico. Sí. Gracias, comisionada. Bueno, hemos escuchado a la comisionada pues responder a la segunda pregunta. Vamos a preguntarle al doctor Ayala. Este es más concreta, pero igual de amplia. ¿Qué sigue este informe, doctor Ayala? ¿Cuál es la repercusión para Venezuela y para la región? Y si puede también contextualizar los precedentes que existen en las Américas en relación a crímenes de lesa humanidad, para que el público en general pueda tener una mejor perspectiva de lo que esto significa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero hilar con lo que venía hablando la comisionada
Esmeralda, porque cuando el gobierno del entonces presidente Chávez, siendo canciller Nicolás Maduro, denunciaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues decían que es que la comisión era un arma del imperialismo norteamericano, que la comisión estaba bajo el ala del imperialismo norteamericano. Bueno, cosa que siempre dicen los dictadores. Yo recuerdo en los años 80 y 70 se decía que la comisión estaba influida por el castrocomunismo y que quería proteger a guerrilleros que estaban siendo ejecutados y que estaba al servicio de la izquierda. Y cuando yo era presidente de la comisión y fuimos a Perú, pues Fujimori nos acusaba también de estar al servicio de la izquierda para proteger, es decir, a terroristas. Siempre ha existido estas acusaciones para tratar de desprestigiar un órgano de protección de derechos humanos, que lo que hacen, sobre todo por quienes vienen esas críticas, es enaltecerlo, ¿no? Y reconocerlo. Pero fíjense ustedes que esa denuncia de la Convención Americana para tratar de salirse del sistema interamericano fue acompañada por decir, pero sí vamos a Naciones Unidas, sí nos sometemos a los órganos de Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Naciones Unidas? Bueno, muchas condenas por grupos especiales, muchas condenas por relatores, por grupos de trabajo, decisiones del comité que no han sido cumplidas. Y este informe de la Misión Internacional Independiente es de Naciones Unidas, pero también, como veíamos en el video, frente a este informe, entonces también se descalifica, también se dice que es un instrumento del imperialismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por sus palabras lo juzgaréis. Es decir, simplemente cuando no me gusta el mensaje trato de matar al mensajero. Entonces, ¿qué sigue a este informe? Bueno, está en pleno movimiento. Hoy mismo en Ginebra tuvo lugar en el Consejo de Derechos Humanos lo que se llama el diálogo interactivo. Intervinieron gobiernos, intervinieron decenas de ONG, varias ONGs intervinieron, venezolanas, internacionales, la Comisión Internacional de Juristas intervino, está en su página web las intervenciones, pero intervino una persona muy importante que fue el actual presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el actual presidente de la Comisión Interamericana, el embajador Joel Hernández, inclusive presente en la sala, una sala vacía por el COVID, casi todo esto era virtual, pero él estaba presente por razones de trabajo, está viviendo allá, y dijo dos cosas muy importantes. Primero, que el sistema interamericano apoyaba este informe y apoyaba sus conclusiones y apoyaba sus análisis porque coincidían con los análisis que viene haciendo el sistema interamericano. Pero fíjense, este informe de Naciones Unidas, dentro de sus recomendaciones al Estado venezolano, es que colabore con la Comisión Interamericana, que respete sus medidas cautelares, que respete sus decisiones y que colabore. Y es como un reconocimiento que se hace desde el sistema de Naciones Unidas al propio sistema interamericano, que viene dando medidas cautelares que son desatendidas por el gobierno venezolano. Bueno, hay una llamada de atención en ese sentido. Las recomendaciones de este informe al final, frente a estos delitos que se están cumpliendo con una salvedad de que no es un juez penal, esta misión de que su estándar de prueba no es la de un tribunal penal, es una investigación que se ha hecho conforme a estándares internacionales, pero esto debe tener unas consecuencias, porque estas graves violaciones a derechos humanos que hemos hablado, que son tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y detenciones arbitrarias, también son delitos, muchos de ellos internacionales, pero también cuando se cometen como parte de un plan, de un ataque sistemático contra un sector de la población, además de ser delitos internacionales, son una categoría gravísima de delitos internacionales que se llaman delitos de lesa humanidad. Para ejemplificarlo, un acto de tortura es un delito internacional, pero cuando la tortura se practica contra un sector de la población como parte de un plan sistemático, es precisamente un delito de lesa humanidad. Entonces, este informe concluye con una serie de recomendaciones
primero, por supuesto, al Estado venezolano, que como Estado obligado a prevenir las violaciones, y cuando haya violaciones, obligado a investigar, a sancionar a los responsables y reparar a las víctimas, hay una serie de recomendaciones dirigidas que la semana pasada el propio secretario Guterres de Naciones Unidas hizo una declaración poco común en él, en el sentido de que llama al Estado venezolano a que se tome muy en serio, comillas, muy en serio, las recomendaciones de este informe. Y esas recomendaciones no son otras que llevar a cabo las investigaciones, las sanciones, la prevención para que no vuelva a ocurrir y las reparaciones a las víctimas. Pues bien, por la falta de independencia de la justicia en Venezuela, los poquísimos casos que se están adelantando no están avanzando, hay poquísimas condenas, pero contra seguramente el soldadito que en un momento dado disparó un arma, o contra el otro funcionario de policía. Y precisamente este tipo de delitos, como lo enseña el informe, es como una especie de crimen organizado que tiene una serie de lógicas, una serie de anuencias, órdenes y estructura de mando, y lo que se llama el responsable necesario. Y ahí están en el informe todas las cadenas de mando con nombre y apellido de quienes deberían, bueno, lo que pasa es que supondría que un régimen se juzgue a sí mismo, y precisamente la segunda gran recomendación que hace este informe está dirigida a todos los estados de la comunidad internacional. ¿Y qué le dice a todos los estados, incluyendo Panamá como parte de los estados de la comunidad internacional? Bueno, que ustedes, estados, tienen también la obligación de investigar y sancionar estos delitos de lesa humanidad en su jurisdicción. Esto es lo que se llama la jurisdicción universal. Varios países lo han ejercido. Me preguntaba Iván, bueno, ¿y qué ejemplos han ocurrido? Bueno, los delitos de lesa humanidad que se cometieron en su momento por las dictaduras del Cono Sur, tenemos varios oficiales argentinos que en su momento no estaban siendo perseguidos o que trataron de huir de la justicia argentina. Algunos, como Caraballo, fueron extraditados desde México a España. Otros fueron directamente detenidos en España, fueron juzgados y están pagando condena de años. Algunos están condenados a más de 100 años de prisión en cárceles españolas. O el ejemplo de Pinochet cuando viajó al Reino Unido y lo detuvieron en Londres para ser extraditado y ser juzgado en España. Pero así también tenemos la jurisdicción universal que ha ejercido Francia, Bélgica, Dinamarca, contra altos personeros, presidentes, ministros, militares o hombres de negocios que facilitaron estos delitos. Por ejemplo, en África, en Ruanda, en varios países, fueron juzgados en estos países. Eso es lo que se llama la jurisdicción universal. Por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura prevé que la jurisdicción original, como es lógico, la debe tener el país donde ocurrieron los hechos. Pero si ese país no quiere o no puede juzgarlo, cualquier otro país puede activar la jurisdicción y puede, si no está inclusive dispuesto a extraditarlo al país donde debe ser juzgado, debe juzgarlo en su propio país. Entonces, como estamos viendo, hay distintos factores de conexión que se han elaborado en el derecho internacional. Esto sería muy largo explicarlo, pero existe esa justicia universal, que es la que están obligados los países miembros de la comunidad internacional para impedir la impunidad. Bueno, o Eichmann, por cierto, que fue juzgado en Israel en los años 60, muchos años después, por el genocidio de Israel. Ahí se ejerció, y así lo afirmó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Israel, la justicia universal. Entonces, todos los estados miembros de la comunidad universal están obligados a impedir que estos delitos que ofenden ya no la conciencia solo de la víctima, que ello es importante, ya no ofenden la conciencia solamente de la sociedad donde ocurrieron, sino la conciencia de la humanidad. Y por ello están obligados todos los estados a perseguirlo. Esa es la segunda gran recomendación que hace este informe. La tercera y última es una recomendación que se le hace a la Corte Penal Internacional.
Ustedes saben que en enero del 2018, la fiscal de la Corte Penal Internacional anunció al mundo que había abierto un examen respecto a la posible comisión en Venezuela de delitos de lesa humanidad. Eso se llama el examen preliminar, que tiene 5 fases. A principios de este año nos anunciaron que ya estaban pasando a la tercera fase. Bueno, al terminar esa fase se estudia la admisión y después de que se concluye en la admisión y en la jurisdicción, pasa a la acusación, es decir, a la investigación de acusación propiamente dicho. Bueno, hay países donde han tardado más. Sería, en el caso de la Corte Penal Internacional, el primer país latinoamericano donde se estarían juzgando crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Como dijimos antes, la semana pasada en España se estaba juzgando un coronel salvadoreño por delitos de lesa humanidad en la ejecución de los padres jesuitas en El Salvador. Otro ejemplo de jurisdicción universal, pero no han sido juzgados en la Corte Penal Internacional todavía, entre otras cosas por razones de la competencia del tiempo. Bueno, esta misión le llama la atención de alguna manera diplomática, pero firmemente a la Corte Penal Internacional y le dice, bueno, en virtud de la importancia que tiene la oportunidad, la justicia oportuna para las víctimas. Entonces, lo que se espera es que este informe definitivamente pueda impulsar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a terminar ese examen preliminar para seguir con las otras fases. Y este informe, junto con, como por ejemplo el informe que se hizo en la OEA, con esa misión donde estaban Santiago Cantón, estaba Manuel Ventura y estaba Kotler de Canadá, también fue un paso importante porque 6 países se sumaron, se adhirieron a ese proceso. Mañana va a haber en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra una actualización verbal de la alta comisionada Bachelet, y entonces está preparado el ambiente, el procedimiento para que el Consejo en los próximos días adopte una resolución. ¿Qué hemos pedido desde la sociedad civil venezolana y qué están pidiendo varios estados latinoamericanos, europeos, africanos? Bueno, que se prorrogue el mandato de la misión internacional por 2 años más. ¿Por qué? Porque esta misión, el primer año que comenzó, comienza tarde, viene el COVID y ahí nos anuncia, nos dice, me quedan muchas cosas por investigar, entre otras víctimas, entre otras la responsabilidad de los jueces y fiscales, entre otras víctimas de las protestas, porque no pude en el poco tiempo que tuve culminar. Así que ellos están de alguna manera dispuestos a continuar y es una solicitud que en uno de los proyectos que están circulando, propuesto por el Grupo de Lima, está la prórroga del mandato de esta misión. Pero en paralelo, Irán ha propuesto otra resolución que no habla de prórroga, que habla que el Estado va a seguir colaborando, cooperando, conversando, pero no habla de prorrogar esta misión ni de pedir informes a la alta comisionada. Entonces, eso vendrá en los próximos días y debemos estar atentos. Entonces, para concluir, recomendaciones al Estado venezolano que su no cumplimiento agrava la situación, recomendaciones a todos los estados de la comunidad internacional para que ejerzan la jurisdicción universal y recomendaciones a la Corte Penal Internacional para que mueva de manera expedita y con toda esta información que se le está brindando el procedimiento del examen preliminar que tiene pendiente la Fiscalía. Bueno, Iván, de nuevo, perdone, pero son preguntas amplias y no sé si me extendí más de la cuenta. Creo que ha sido justo y necesario el tiempo que ambos expositores han tenido para cada respuesta y les agradecemos podernos aterrizar tantos conceptos y tantas situaciones tan complejas para el entendimiento de todos los aquí presentes. Yo ya abriría con la venia de todos el periodo de preguntas y respuestas. Ya tenemos una primera pregunta en el Q&A muy interesante. Voy a proceder a leerla y luego, si está dirigida, puede responderle directamente el expositor, pero si alguno de los expositores o participantes de este distinguido panel quieran dar su punto de vista, también pueden hacerlo. Carlos Pérez nos dice,
todo lo que nos ha relatado Carlos Ayala pareciera reunir muchas pruebas desde hace muchos años sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. A pesar de tantos informes, la situación en Venezuela se agrava y no vemos ni sentimos que las instancias de ONU hagan algo para ayudar a resolver. La dictadura se ha criminalizado aún más ante la mirada de la ONU y su Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué más se debe hacer para que estos informes tengan una repercusión? La doctrina ER2P de 2005, invocada por Guaidó, ¿se apoyarán esos informes y así podrán actuar? ¿Lo harán? ¿O debemos seguir leyendo esos muy buenos informes, pero que al final del día todo sigue igual? Creo que va un poco dirigida, bueno, a cualquiera. No sé si alguien quiere tomar la palabra primero. Bueno, yo simplemente le diría al amigo Carlos Pérez que no han sido en vano estos años transcurridos desde la dimensión de las víctimas. Lo peor que podríamos hacer es desesperarnos o, como se dice popularmente, tirar la toalla, rendirnos. La justicia es un proceso, no es un acto. Y cuando no están dadas las condiciones, se hace muy difícil y a veces imposible la búsqueda de la justicia. Han comenzado algunos actos de justicia en el exterior, sobre todo en la dimensión de la corrupción, de la megacorrupción en Venezuela. Vemos cómo hay varias personas detenidas alrededor del mundo, varias personas que están siendo juzgadas, varias personas que están pagando cárcel, varias personas que se les ha, por decirlo así, capturado los bienes robados. Y yo diría que si vemos el ejemplo de la lucha por la justicia, qué sé yo, de las madres de la Plaza de Mayo, del pueblo judío, de las víctimas en Chile, todavía se está buscando la justicia. La justicia es un valor que nos mueve a vivir. Y desgraciadamente cuando hemos sido víctimas, cuando un familiar ha sido víctima, el resto de la vida lo vamos a dedicar a la búsqueda de la justicia. Y vamos a tocar todas las puertas y no vamos a descansar hasta que se haga justicia por nuestro ser querido. De tal manera que lo peor que podemos hacer es, bueno, han pasado muchos papeles, mucho tiempo. No, llegará su momento, pero si no nos preparamos, si no tenemos toda esta documentación que a veces corre el peligro de pasar el tiempo sin documentarse. Me recuerdo mucho lo que dice un amigo mío que está en comunicación: lo que no se documenta no existe. Pues todos estos documentos forman parte del cúmulo probatorio para cuando las víctimas vean su día en la justicia. Qué lástima que se ha tardado, pero sí es importante lo que él dice, en el sentido de que la justicia previene. La justicia no solamente tiene un efecto hacia el pasado, sino un efecto de que los violadores vean las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos que tiene en el presente, ¿verdad? Entonces, comparto la desesperanza por la no llegada de la justicia. Creo que todas estas teorías, inclusive la responsabilidad de prevenir que ocurran nuevas violaciones, tenemos que aterrizarlas en mecanismos concretos de actuación. Y yo le hago un llamado a la sociedad civil y a los estados, en la medida en que puedan haber algunas personas que lo puedan llegar, en este caso en Panamá. Bueno, una de las formas concretas, como existen los códigos de varios países latinoamericanos, no conozco en Panamá, es precisamente que Panamá sea una jurisdicción abierta al juzgamiento de estos delitos internacionales, independientemente de que no hayan ocurrido en su territorio. Y así debería ser todo el mundo, para que precisamente no puedan escapar, no puedan huir los responsables de estos horrendos delitos. Así es. Bueno, Panamá siendo también un país de paso y un hub internacional de comunicaciones, es un gran reto también, que desde el punto de vista de la defensa y protección de los derechos humanos, más allá de nuestras fronteras, sino como miembros también de un sistema tanto interamericano como universal, tenemos responsabilidades. Así que esperemos que las personas en el gobierno también escuchen ese clamor. Un comercial un poco, es que hace unos días o ayer el colectivo Con Colón publicó un informe que se llama Chavismo Inc., y donde pueden ir a ver cómo 21 jurisdicciones o parlamentos ya han procesado o concluido investigaciones contra miembros del chavismo y del gobierno de Nicolás Maduro. Una gran investigación donde se estableció una red de corrupción, lavado de dinero en
todos los países prácticamente del mundo y entre ellos uno medular fue Panamá. Así que quienes quieran conocer vayan a Concolón, que es el colectivo independiente de periodistas de Panamá, con una gran investigación y piezas periodísticas del mayor nivel. Y ahí ha habido algún tipo de justicia. Llega tarde, pero llega. Vamos a seguir una siguiente pregunta, a menos que alguien más tenga una intervención. Si no, pasamos a otra pregunta. Luis Álvarez de Lugo nos dice, excelentes presentaciones, muchas gracias. Y pregunto, en una Venezuela sin derechos, como se titula la noche de hoy, y con un gobierno ilegítimo, ¿caben unas elecciones libres? Bueno, si quieres la respondo yo. Adelante, embajador. Sí, definitivamente no están dadas las condiciones para unas elecciones libres y eso lo venimos denunciando reiteradamente en los últimos meses. Para eso inclusive hemos logrado el pronunciamiento ya de diferentes países, entre esos también tenemos la Unión Europea, tenemos el Grupo de Lima, el que es parte de Panamá, tenemos el Grupo de Contacto que también es parte de Panamá recientemente, donde prácticamente desconocen esas elecciones porque definitivamente no están dadas las condiciones. Y para eso también hace unas semanas tuvimos lo que fue el Pacto de Unidad. Esa es la unidad de la oposición y su plan frente a estas elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, que desde su inicio, desde el Consejo Nacional Electoral, que se ha escogido prácticamente a dedo y faltando a todo lo que dice nuestra Constitución, pasando también por el cambio arbitrario del número de diputados sin que nuevamente se vuelva a cumplir nuestra Constitución, y así pudiéramos seguir nombrando. Bueno, en unión a eso tenemos el Pacto Unitario, donde se van trabajando propuestas frente a este fraude que se está ya prácticamente las personas del régimen dicen que no, que eso va a ir, que eso continúa, pero nosotros seguiremos insistiendo para suspender esas elecciones y por conseguir esas elecciones libres que tantos deseamos y que le traería finalmente la paz a Venezuela. Y obviamente esas elecciones vienen de la mano de toda nuestra comunidad internacional, como ha sido esta lucha, y hemos avanzado muchísimo. De verdad que son muchos años, como decía Carlos Ayala. Yo recordaba desde el 2002, él decía que empezaban las primeras investigaciones que ahorita son parte de este informe. Desde el 2002 también recuerdo todo lo que hacían nuestras luchas, y ayer justo teníamos un conversatorio con unos diputados de la Asamblea Nacional. Teníamos a Delsa Solórzano, que ha sido una luchadora incansable por los derechos humanos, y teníamos a Rosmin Montilla. Rosmin Montilla es un diputado que estuvo 2 años y medio en prisión y que pudo ser parte, y es parte de los testimonios que están en ese informe. Y justamente oírle a él todo lo que vivió durante esos 2 años y medio, y finalmente a él mismo escuchar decirle que este informe y estos avances que se están dando, él le consigue sentido finalmente a todo lo que ha vivido, y que por esa fuerza va a seguir adelante, y por la misma fuerza de Rosmin Montilla, por la misma fuerza que nos llena, como decía la comisionada Esmeralda, que es lo que nos llena de fuerza, el clamor de esas madres, ser la voz de los que no tienen voz. Seguiremos adelante porque es mucho lo que se ha ganado, es mucho el apoyo internacional que tenemos. Este informe nos pone en otro nivel, como bien lo decía Carlos Ayala. Estamos hablando ya de justicia universal, se activan, y estamos hablando que son crímenes de lesa humanidad. De lesa humanidad es crímenes contra la humanidad. Entonces, seguiremos avanzando y obviamente estas elecciones del 6 de diciembre no las va a reconocer ni van a participar personas relevantes de Venezuela ni la comunidad internacional. Así que seguiremos adelante. Muchas gracias, embajadora. Creo que seguidamente, si no le molesta, creo que hay otra pregunta que podríamos contestar también.
un poquito relacionada al informe y es una pregunta que nos hace Enzo Mosquela, si lo pronuncié bien, espero. Dice, ¿este informe cierra la posibilidad de negociar una solución pacífica con el régimen de Maduro? Asumo que se refieren al informe de Naciones Unidas. Adelante. Esto le toca, Esmeralda. no, No. te toca a ti, Carlos. Ok, está pero, bien, está bien. pero yo lo que diría es precisamente la importancia que tiene el contar con un informe que abre lo que la comunidad internacional tiene. Entonces, más que cerrar un paso, yo diría que abre la posibilidad de soluciones de orden. No sé si la palabra pacífica es la propia, pero la solución es que la convivencia de una humanidad que quiere proteger a su gente, que quiere la paz, que quiere la vida, que quiere la dignidad, el informe coadyuva a buscar precisamente ese respaldo de la comunidad internacional, como Carlos lo explicaba. Quería que me dieras ese permiso, Carlos, para decirlo, pero te toca a ti la respuesta por conocedor del informe. Yo vi el resumen ejecutivo así muy rápido, pero sé que tú has estado muy vinculado con todo el proceso de lo que este informe implica. No, muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la comisionada Esmeralda. Bueno, la verdad es que no tiene por qué cerrar una salida negociada y a la cual nunca debemos estar cerrados. Las probabilidades de que ocurra, bueno, todos las podemos discutir, pero nunca se puede decir que no pueda ocurrir, y lo hemos visto en muchos países y lo hemos visto en Centroamérica una y otra vez. Lo vimos en El Salvador, fuerzas de guerrilla armada que habían cometido delitos, fuerzas de gobierno que habían cometido delitos. Lo acabamos de ver en Colombia, con la FARC. Es decir, nunca podemos decir que no, y es la forma natural como han debido resolverse estos conflictos, pero de acuerdo a los principios del Estado de Derecho, los principios de la democracia, los principios de los derechos humanos. Cabría un tema, y es que qué pasa, por ejemplo, con los delitos cometidos. Fíjense ustedes, cuando se firmó la paz en El Salvador, no se dejaron cubiertos con la asesoría de Naciones Unidas, ni mucho menos la amnistía a ninguna de las partes por los delitos internacionales que hayan podido cometerse. Con posterioridad se otorgaron unas leyes de amnistía indebidamente que fueron cuestionadas, y finalmente, después de varios años, la Sala Constitucional las bajó. Lo mismo ocurrió en el Cono Sur. Al principio nacieron las amnistías, después la Corte Suprema de Justicia de Argentina las declaró inconstitucionales, el Congreso las derogó, otras la Corte Interamericana las ha declarado contrarias a la Convención y sin efectos, como en Perú, como en Chile, y se les ha dado ese efecto internamente. En otros países está pendiente los delitos cometidos por las dictaduras militares, como en Brasil, pero es lo que yo les decía antes, es una lucha por la justicia. Ahora, lo que no puede pretenderse es que si se han cometido estos delitos internacionales, se les emita un cheque de amnistía, porque aunque se les emita esos cheques de amnistía, precisamente la comunidad internacional no lo va a reconocer, porque hoy en día es considerado unánimemente como contrarias al derecho internacional. ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, ahí hemos visto modelos como el que se está ensayando, que puede haber algunas dudas o algunas observaciones, el que se está ensayando en Colombia. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber contribución a la justicia, tiene que haber reparación, y aún así tiene que haber
un procedimiento de justicia puede ser pues, con atenuantes dependiendo de la cuestión del mando y las responsabilidades concretas, pero lo que no se puede hacer es lo que se llama un cheque blanco amnistía, blanket amnesties, porque eso no funciona en el derecho internacional. Entonces, en definitiva, cualquier salida negociada es posible, sería, por decirlo así, sería acompañada por la comunidad internacional. Las consecuencias que tiene es para la reconstrucción de la democracia, la búsqueda de la justicia, la reparación de las víctimas, y queda, por supuesto, un tema pendiente, sobre todo para que no vuelva a ocurrir la necesidad de sanciones ejemplarizantes a las graves violaciones de derechos humanos. Eso no puede quedar impune. Eso ni en el país que ocurrió, ni en ningún país de la tierra puede quedar impune, y lo hemos visto con los ejemplos que les cité anteriormente. Excelente. ¿Alguien quiere agregar algo? Si no, seguimos tratando de responder un par de preguntas. Bueno, hay una serie de preguntas que me voy a permitir, más que hacerlas puntualmente, poner en la mesa elementos que preocupan a varios de los presentes. Uno es el tema de Cuba y su relación con Venezuela, y otro puede ser, un segundo eje puede ser algo natural de un Estado que está fallando y que encuentran estados fallidos o estados donde hay problemas sociales, proliferamientos de droga y de terrorismo. Entonces, ¿cómo estos temas vienen a jugar también dentro de este proceso de cambio, de ojalá, de restablecimiento de la justicia? Si tienen algo que ahondar, opinar sobre esto, podemos responder así varias preguntas. Solamente subrayarles que vean cómo comienza el informe, este informe. Comienza con un breve estudio del desmantelamiento de la democracia en Venezuela, el desmantelamiento del Estado de Derecho en Venezuela, que son los estudios que ha hecho la Comisión Interamericana desde el 2003. Entonces, lo que nos está enseñando, y es un mensaje para los amigos panameños, es que tenemos que cuidar nuestra democracia, tenemos que cuidar nuestro Estado de Derecho, tenemos que cuidar, porque cuando se pierde, entonces hoy que estamos hablando en esta iniciativa del Museo de la Libertad, se pierde la libertad, porque se pierde la contención del poder, se pierde el control del poder. Entonces, si ustedes ven todos los informes, ustedes ven como desde la constituyente del año 99, lo que hubo fue la excusa de copar el poder para desde el poder hacer la revolución. Bueno, ese es el espejito. Ese es el espejito que el populismo está vendiendo, es decir, la necesidad de copar el poder para llegarle a la gente sin los filtros, directamente, sin controles. Los jueces estorban, los magistrados estorban, yo me quiero comunicar directamente con la gente. Cuidado, porque eso está recorriendo varios países del mundo, de Estados Unidos para abajo, y en Europa varios países, en Hungría, etcétera, etcétera, es decir, los populismos autocráticos. Entonces, la lección en Venezuela es que se desmanteló el Estado de Derecho y con ello se abrió la puerta a la arbitrariedad, al no control, a la corrupción. ¿Por qué no hay control de la corrupción? Porque la corrupción está al pan de cada día, y el que corrompe o se corrompe no es castigado, a menos de que se pelee con el régimen o no entregue a los amigos del régimen lo que sea. Entonces, se convierte en la tierra de nadie. Fíjense ustedes el daño que hace eso. El daño no es solamente vamos a restablecer el Estado de Derecho, es que aquí ha habido daños antropológicos profundos, aquí ha habido daños a la economía, aquí ha habido daños a familias enteras, a poblaciones enteras, aquí ha habido daños a la educación, a la cultura, al ser nacional. Es decir, aquí lo que está en juego ya no solamente es la institucionalidad del Estado, sino el ser nacional. ¿Por qué? Porque el 18, vamos al 20% de la población de un país que está saliendo en contra de su voluntad de manera forzada porque no tiene ni cómo comer. Que en coronavirus inclusive un pequeño porcentaje ha tenido que regresar porque son la población más vulnerable, que se queda sin trabajo y que necesita regresar, pero al mismo tiempo al regresar son detenidos, son retenidos por semanas, son tratados como armas biológicas. Es decir, lo que estoy diciendo es que la reconstrucción de Venezuela pasa, sí, por la reconstrucción de su democracia, de su Estado de Derecho, del respeto a los derechos humanos, pero es una reconstrucción que va mucho más allá,
Claro. y que va a la cultura, al ser nacional y a la persona humana, y eso sí nos va a tomar muchos más años. Gran reflexión, como la fibra de la nación, ¿no? Al final del día sí. es lo que estamos hablando. Yo quisiera pedirle... Solo diría algo, Iván, comisionada, no, por no, supuesto, no, por supuesto. solo una expresión que he querido en el tiempo de pandemia, que la digo con frecuencia, oyendo a Carlos, no es fácil, esta reconstrucción va a ser una cosa muy compleja, este sentido de humanidad que necesitamos tener. Y la frase es, luego de la pandemia estamos hablando de la nueva normalidad. Nueva normalidad, una normalidad que ha estado totalmente llena de cosas que no tenían que ser normales, que no podían ser normales. Entonces, la construcción de una nueva humanidad, acá, una nueva Venezuela llena de mucho amor de patria, de mucha conciencia de venezolanos y venezolanas, es lo que efectivamente va a necesitar el proceso. Pero yo tengo mucha fe en que así va a ser, porque Venezuela siempre fue, también lo he dicho antes, la hermana rica que veíamos con tanto orgullo, con tanto reconocimiento, ¿verdad? Y hoy es el llamado a esa fibra de conciencia venezolana neta, ¿no? Decimos en Panamá, el venezolano y la venezolana de pura cepa, llena de amor por su patria y su país. Gracias, comisionada, qué bellas palabras. Yo les pediría, si así les parece, una última ronda de conclusiones o de mensajes. Sabemos que no es un tema que termina necesariamente en una nota positiva, pero es una nota optimista, un optimismo por una democracia y por una Venezuela libre. Les daría a ambos panelistas y a la embajadora, si quieren, y al doctor Raúl, si quieren hacer una intervención de 1 minuto, en el orden que deseen. Embajadora. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que siempre digo que los buenos somos más, pero tenemos que hacer mucho más ruido. Y queda claro con este webinar que hemos tenido ahora, con todos los que participaron, esto está grabado, lo vamos a poder continuar y difundir con el apoyo de estas grandes ponencias de Carlos Ayala, de la comisionada Esmeralda Arosemena. Es precisamente dar a conocer lo que está sucediendo, porque estoy segura que a medida que las personas conozcan a fondo lo que está pasando en Venezuela, como hoy se ha expuesto en este webinar, seguiremos avanzando con más fuerza para que se haga justicia en Venezuela. Así que esto, como comentaba Iván al inicio también, gracias al apoyo del Museo de la Libertad, es el primero de una serie de webinars que vamos a tener de Venezuela sin derechos. Yo me acuerdo cuando fue la inauguración del museo que vino la alta comisionada Michelle Bachelet hace un año. Había un espacio abajo en el museo para exposiciones temporales y desde el inicio nos decían, si lo necesitan para presentar lo que está pasando en Venezuela, ahí está y ahí continuará. Hoy la nueva realidad nos ha llevado a esto, pero creo que le podemos sacar ventaja porque podemos llegar más lejos. Veo que hay gente de varios lugares del mundo conectado y la maravilla de que quedará precisamente colgado ahí en la página del museo para consulta de muchos, para conciencia de varios. Así que seguiremos avanzando. Es mucho lo que hemos logrado hasta este momento
y seguiremos con esa misma fuerza. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, embajadora. Aquellas palabras. Bueno, yo tomo la palabra, si me permiten. Bueno, primero para decirles que Venezuela está pasando uno de los momentos más oscuros de su historia, porque miren, en Panamá que la han pasado muy duro, yo sé, han pasado lo duro de la pandemia y ahora viene lo duro de la recuperación de la economía en la pospandemia y eso que llamaba la comisionada Esmeralda la nueva normalidad, que ya veremos de qué se trata. Pero es que a Venezuela le llega la pandemia del COVID en medio de una emergencia humanitaria compleja, con una crisis hospitalaria de salud pública, de servicios públicos, de medicina, de nutrición. Le llega la pandemia en una situación de dictadura, como estamos viendo, en una situación de arbitrariedad, de ausencia de gasolina, de ausencia de electricidad. Es decir, esta semana que supuestamente es de flexibilización, hay algunos lugares que llevan más de 100 horas sin electricidad, varios lugares en la Caracas, en las zonas centrales de Caracas que tienen 24 horas sin electricidad. Imagínense las consecuencias para eso. Es decir, es uno de los momentos literalmente más oscuros por lo que está pasando la patria en Venezuela. Pero también es el momento, entonces, de recordarnos de cómo esa patria que pasó por momentos muy oscuros ha apelado a lo mejor de su ser para salir adelante. Fuimos el primer país que declaró en América Latina y el Caribe la independencia. Fuimos el primer país que hizo una declaración de los derechos del pueblo. Fuimos el primer país en hacer una constitución. Fuimos una república civil que después tuvo que luchar por preservar su independencia. Y ahí tenemos figuras mundiales desde Simón Bolívar, Andrés Bello y tantos otros que podríamos decir. Fuimos una república que se vio oscura antes de conseguir esta luz y donde se persiguió y se huyó masivamente porque se perseguía a los patriotas. Pero fuimos un país que tuvo una guerra civil aún más sangrienta que la guerra de independencia, nuestra guerra civil del siglo XIX. Y se supo reconstruir el ser nacional, se supo llegar a los acuerdos, se supo reconstruir el Estado y de nuevo vino una nueva época. Y entrando en el siglo XX llegamos a otro momento oscuro, otros momentos de pandemias, de enfermedades, de dictaduras, de no salir de las dictaduras, hasta que llegó la democracia finalmente de los civiles, la república civil, que es la que más ha durado en nuestra historia, porque en el resto nos han gobernado mayoritariamente militares, y una república civil que duró, que progresó, donde el venezolano pudo progresar, esa Venezuela que Esmeralda recordaba, esa Venezuela generosa. Los venezolanos recibimos contingentes de refugiados y de asilados de Europa en su momento, de América Latina, del Cono Sur, de Centroamérica, del Caribe, y somos grandes. Y tenemos que volver a ser grandes. Tenemos científicos, tenemos músicos, tenemos juristas, tenemos ingenieros, tenemos médicos, y yo creo que hay que apelar a ese país para reconstruir Venezuela. Ojalá que nos permitan comenzar esa reconstrucción lo antes posible y poder comenzar a mirar hacia el futuro, dejando atrás lo que hay que dejar atrás y haciendo justicia con lo que hay que hacer justicia. Pero yo quiero dar un mensaje positivo de que precisamente con actividades como la de hoy, reflexionando sobre lo duro que nos ha presentado este informe de Naciones Unidas, uno más, precisamente tenemos que estar seguros del presente que vivimos para algún día poder estar abriendo la puerta del futuro, sabiendo lo que hemos vivido y aprendiendo del pasado también. Bueno, muchas gracias a todos los organizadores de este evento y a mis compañeros y compañeras de panel por haber aprendido yo hoy también tanto de todos ustedes y habernos dado este espacio. Muchas gracias, doctora Ayala. ¿Comisionada? ¿Cómo no? No, gracias a ti, Carlos, por todo lo que nos has transmitido, tú como venezolano, esa fuerza de un espíritu combativo. Yo voy a concluir reafirmando un compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reafirmando mi responsabilidad y mi compromiso como relatora
para Venezuela, haciendo el llamado a todos y a todas de que cuenten con la comisión, que mantengan a la comisión informada, que busquen los canales de comunicación para poder nosotros desarrollar este monitoreo que lo hacemos ahora. Bueno, sabemos todos los impedimentos que se han tenido en la comisión para poder ir a Venezuela, pero eso no ha sido impedimento para la comisión para darle un seguimiento cercano en esta identificación de la violación sistemática de derechos. Nosotros tenemos herramientas y mecanismos que lo tenemos muy particularmente para Venezuela, con el mecanismo especial de seguimiento, el MESEBE, los comunicados de prensa que hemos identificado, situaciones muy concretas para la denuncia, para demandarle al Estado una respuesta de cumplimiento de sus obligaciones internacionales y el respeto por los derechos de su gente. Entonces, eso, la comisión está para trabajar con ustedes juntos, para poder coadyuvar en este camino que podemos verlo como difícil y largo, pero es un camino que juntos podemos sobrellevarlo de una mejor forma, buscando respuestas, buscando acciones, buscando aliados. Entonces, mi compromiso reafirmado en esta bella oportunidad que he tenido para compartir con ustedes. Muchas gracias, distinguida comisionada. Doctor Raúl, ¿quiere hacer alguna mención final? Sí, quería, por supuesto, agradecerle a los panelistas, a la embajadora, a la comisionada y al doctor Ayala por tan acertadas presentaciones. Rescato algo muy interesante que dijo la comisionada y el doctor Ayala acerca de prestar atención, de mirarse en el espejo de Venezuela y prestar atención al desmantelamiento de las estructuras democráticas y al desmantelamiento del Estado responsable con sus instituciones que están supuestas a velar por esto, por los derechos humanos y por la libertad y por la democracia. Poco a poco nos podemos ir metiendo en un hueco si no prestamos atención como nación. Y precisamente el museo cumple con un papel fundamental y es el rol de educar, de enseñar acerca de los derechos humanos, también de los deberes que tenemos como ciudadanos para preservar el país y para preservar la libertad y la democracia. Panamá ha puesto su granito de arena, si no ayudando a resolver directamente desde adentro, por lo menos recibiendo a una cantidad muy grande de venezolanos con los brazos abiertos, y tenemos que seguir buscando maneras pacíficas de resolver el impasse, que en los años 90, si hubiéramos pensado tan siquiera si Venezuela pudiese llegar a estar en una situación como la que estamos ahora, ni en la peor pesadilla se le hubiera ocurrido a nadie que pudiéramos llegar a ver a un país tan rico, tan grande y tan importante como lo han arruinado. De manera que les agradezco nuevamente a los panelistas y a nuestro fantástico moderador y amigo del museo, el que nos hayan podido acompañar en la tarde de hoy. Iván, te dejo con las últimas palabras. Gracias, doctor Morales. Agradecer a todos los presentes por habernos acompañado por casi 2 horas de este gran diálogo, que, como saben, es el comienzo
de muchos más, así que tendrán la oportunidad de seguir haciendo preguntas y seguir conociendo sobre derechos humanos en Venezuela. A manera de conclusión, todos podemos participar de alguna otra manera en estos espacios académicos, apoyando al Museo por la Libertad y los Derechos Humanos, apoyando al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la representación de la CIDH, directamente con la embajadora y la Embajada de Venezuela aquí en Panamá, la diáspora venezolana donde sea que esté, y como trato también desde el aporte desde la sociedad civil y la organización que represento, también apoyando organizaciones como el ACNUR y OIM, que están haciendo un gran trabajo en muchos lugares y especialmente en Panamá, así que quienes quieren hacer algo puntual pueden acercarse también a los grandes proyectos que tiene, por ejemplo, Talentos Sin Fronteras, gran proyecto que se hace en Panamá por beneficio de la población migrante, en este caso obviamente beneficiarios muchas personas de ciudadanía venezolana. Dando esta conclusión, agradeciendo a cada uno de los panelistas por sus distinguidas participaciones, invitándoles a todos a participar por un mundo más justo y por los derechos humanos de todos. Será hasta una próxima ocasión en esta serie de webinars en el Museo por la Libertad y los Derechos Humanos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias Saludos, a todos. un abrazo fuerte. Gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas Hasta luego y gracias. gracias a todos y a todas. Bendiciones. Hasta Gracias. luego.